Buenos días, estimados colegas. Em, Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra sesión correspondiente al día de hoy. Antes de iniciar, pues vamos a poner el agradecimiento en la mano de Dios. Si hay algún voluntario que quiere llevar lo que es la invocación religiosa, pues adelante. Bueno, vamos a iniciar. Todos nos encomendemos a nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos un día más de vida, por darnos esta oportunidad de poder estar una vez más interactuando con los estudiantes y que ellos puedan de la mejor manera comprender dicha sesión y ponerlos en prácticas, ya sea en el aula o en la vida cotidiana, sabiendo la importancia del conocimiento en el ámbito social. Señor Jesús, que bendiga a cada uno de los que van a participar en esta mañana en la sesión y que puedan, que tu mano poderosa pues esté sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok, perfecto. Em, Buenos días nuevamente, estimados colegas. El tema que vamos a abarcar en el día de hoy es el uso de estudio de casos históricos para el análisis reflexivo. Es un tema muy importante para comprender y analizar nuestro contexto real, nuestro contexto actual, llámese en la parte social, económica, política, ambiental o la parte de salud, sabiendo que todo lo que, como le expliqué en la sesión anterior, todo lo que está sucediendo actualmente no es algo de casualidad, sino es algo causal en donde todo tiene un patrón de origen. Y siguiendo en este lineamiento, pues seguimos abarcando el contexto histórico para comprender y sobre todo entender el- todos los acontecimientos que se da actualmente. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, perfecto. Este, entonces, es importante para complementar o para comprender el contexto actual, nosotros debemos por lo menos enfocarnos o tratar de que nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza sea de índole crítico e índole reflexivo. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita utilizar estos dos variables? Porque en la sociedad actual nosotros pues estamos en un mundo competitivo en donde los avances científicos, los avances tecnológicos van cada día pues generando cosas nuevas. Entonces nosotros, nuestros pensamientos, nuestro razonar tienen que ir acorde a estos puntos. Entonces, de este sentido, pues es importante que al momento que vamos a llevar un caso de estudios, implementarlo de la manera científica y sobre todo, pues, marcando el origen histórico sobre esto.
Fundamento del método de casos históricos. Hay dos puntos, como lo acabo de mencionar: análisis y la toma de decisiones en el contexto panameño. Este dos puntos es como esa misión que tenemos como docente, en poder inculcar a nuestros estudiantes el pensamiento y el análisis crítico, sabiendo que es uno de los puntos vulnerables, es uno de los puntos que más se debe trabajar en el aula, porque hoy en día el chico no quiere llevar, por lo menos si nosotros le ofrecemos un tema, no me lo analizan. Y es importante que nosotros implementemos este punto de la comprensión analítica a los estudiantes, y que este análisis que ellos vayan a hacer, pues le ayude en que tengan una opinión autónoma, y que le ayude en la toma de decisiones, ya sea en cualquier situación que se dé dentro de nuestra sociedad o afuera de nuestra sociedad panameña. El objetivo de aprendizaje de esta sesión: comprender la metodología de estudio de caso aplicada a la historia, identificar los componentes estructurales de hechos históricos clave, diferenciar entre narración de hechos y el análisis crítico de variables. Es un punto, son tres objetivos que es importante en esta sesión, para que nosotros cuando vayamos al aula podamos implementarlo en nuestros estudiantes. ¿Preguntas? Antes de iniciar, cuando terminemos de la presentación, le voy a dar unos minutos para que nosotros pues hagamos un estudio de caso. Cada uno vamos a hacer un estudio de caso. Agarramos un hecho histórico que haya sucedido en nuestro país, y pues vamos a llevarlo a la práctica, pues, para ver si estamos comprendiendo el tema. Así que vayan preparando, haciendo su borrador, para poder entonces, cuando terminamos la parte de la explicación, llevemos esto a la elaboración de un estudio de caso. Dentro de nuestra investigación, basado en el contexto histórico y en la reflexión crítica, tenemos tres variables claves: metodología, causalidad y contextualización. Metodología: conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar un objetivo de análisis. La metodología dentro de un estudio de casos, ya sea de manera histórica, geográfica, ya sea en el contexto social, político, económico, la metodología es uno de los puntos o de los pasos dentro de un estudio de casos que es indispensable. ¿Por qué? Este permite relacionar o diferenciar algún hecho dentro de nuestro estudio, y sobre todo es el modelo guía para nosotros poder desmenuzar nuestro tema o nuestro estudio, para así entender y poder llegar a un resultado. La metodología, además, es como el modelo en donde podemos diferenciar el tipo de estudio de casos que vamos a llevar, ya sea un estudio de caso de índole histórico, ya sea un estudio de caso de la parte geográfica, un estudio de caso de la parte espacial, social, política, económica, eh, y sobre todo en la parte geográfica. Entonces, esta metodología permite diferenciar esos tipos de estudio, y sobre todo, pues, identificar el tipo de estudio que vamos a llevar y cómo vamos a hacerlo, y sobre todo, pues, qué tipo de recursos vamos a utilizar para poder entonces desarrollar nuestra investigación.
La segunda variable es la causalidad, relación que vincula las causas con los efectos de un fenómeno determinado. La causalidad, si bien es cierto, dice que vincula las causas con los efectos. O sea, de la parte ambiental, si hay una relación de lo que está sucediendo en el contexto espacial o geográfica con nuestro estudio de caso. Es indispensable que la parte geográfica dentro de un estudio de caso es primordial, porque ella nos permite por lo menos contextualizar, nos permite por lo menos delimitar y enfocar en un solo lugar nuestro estudio, ¿sí? Y la tercera variable, que es la contextualización, dice situar un hecho dentro de un entorno social, político, económico para entenderlo. Si bien es cierto, hay varios contextos, ya sea ahí mencioné tres: social, político, económico, pero hay que saber que la parte geográfica es el punto que no debe faltar en nuestros estudios de casos, porque para poder identificar nuestro estudio o nuestra investigación hay que determinar el lugar, y esto le corresponde a la ubicación geográfica para poder entonces así tener un modelo o por ejemplo, un modelo antes de poder obtener un resultado. Entonces, la contextualización nos lleva a poder llegar a ese punto de poder identificar si nuestro estudio, ya sea de estudio de casos analíticos que se está llevando dentro del margen de la historia, corresponde a un contexto social, político, económico. Y así pues que podemos entenderlo y que a las personas a las que vamos a ofrecerles esta información o estos resultados de nuestra investigación pueda concretar y entender sobre los tipos de casos que estamos investigando y dentro o qué aspecto le corresponde este caso. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, que estamos claritos. O aportes. Mi pregunta para ustedes, estimados colegas, ¿han llevado algún estudio de caso en el aula o dentro de su centro de enseñanza, aprendizaje, ya sea a nivel primaria, secundaria o a nivel superior? ¿Aló? Hola, buenos días, profe. Buenos días. Bueno, no he llevado ningún caso porque este es mi segundo año de experiencia. Sin embargo, Ok, este año sí me va a tocar porque estamos trabajando en un campo nuevo. Nosotros los profesores de orientación estamos en primaria. ok, Eh, Así que como que es como, como si, bueno, es como si fuera una investigación para ver qué tan necesario viene siendo orientación como medida de prevención antes de que ellos lleguen ahora a secundaria. ok. ¿Algún otro aporte? Vamos, chicos, vamos, que estamos para aprender, estamos para aportar. Recuerde que somos el modelo para los estudiantes y tenemos que ser participativos. No importa si su aporte esté bien o mal, estamos para poder corregir y enseñarnos, porque créame que este curso también estoy aprendiendo y adquiriendo nuevas experiencias con ustedes. Así que, pues no tenga ese temor de poder hablar o participar en nuestra sesión, ¿sí? Aquí no somos perfectos, nadie nació sabiendo, así que todos somos familia, como lo dice en el logo de nuestro instituto, gente bonita, ¿verdad? Entonces vamos a participar. ¿Otros aportes?
Bueno, como acaba de mencionar una de sus colegas, pues algunos pues desconoce el tema, algunos pues le va a tocar hacer un estudio. Por ejemplo, ella acaba de mencionar que va a tener que trabajar porque al momento que usted quiere conocer algo o usted quiere llevar un estudio, por ejemplo, su compañera mencionó en la parte de orientación, que ella quiere conocer la importancia de de la orientación dentro de un aula de aprendizaje. Aunque se sabe que es importante la parte de orientación a los estudiantes, que pues esta materia sirve como ese modelo de apoyo y de guía a los estudiantes para poder entonces llevar su proceso de aprendizaje de la mejor forma. Entonces, pero no está de más identificar cuán importante es la orientación dentro de ese lugar o dentro de ese colegio o centro educativo. Y es por eso, al momento que nosotros queremos o queremos obtener un resultado de algo, ya esto tiende a ser un estudio de caso. Por ejemplo, el caso de su compañera es conocer la importancia de la orientación dentro de el proceso y aprendizaje en el colegio donde que está trabajando. Buen día, profesor. Buenos días. Profesor, yo también soy de orientación. Me ha gustado que la compañera está trabajando en una escuela primaria al cual no se daba la oportunidad de trabajar en primaria, solamente en secundaria. Y cuando nosotros trabajamos ya en secundaria, hay situaciones que cuando llegan allí ya son demasiado fuertes para la área de nosotros, que ya pasa entonces a psicopedagogía completo, todo lo que se llama trabajo social, psicología, lo demás. Esto sí es interesante e importante la orientación desde primaria y hasta, siento yo, que kinder, porque uno va orientando al niño a cómo adaptarse, a cómo comportarse, cómo llevar los problemas, los pequeños problemas, porque aunque sea un niño que diga me miro mal, él siente que ya es un problema. Entonces ahí estamos nosotros los orientadores para poderlo ayudar y salir de un mínimo caso para nosotros, pero para ellos son grandes. Eh, Ese era mi aporte, profesor, y felicitar a la compañera que está en el área de primaria. Muy bien, excelente. ¿Algún otro aporte? Hay sociales, ciencias sociales, profesores de ciencias sociales. Bueno, continuamos, que el tiempo nos aplaude. Ajá. ¿Por qué estudiamos el pasado? Hay dos interrogantes acá que hay que analizarlo. Nosotros como profesionales, ¿cómo vemos la historia hoy en día? ¿Lo vemos como una lista de nombres y fechas? ¿O lo vemos como una hoja de ruta que explica el por qué Panamá es hoy un centro logístico global? Y ese es el punto. Hay que tratar de entender dos interrogantes, porque ya con estos dos interrogantes podemos implementar estrategias dentro de nuestro aula de clase. Seguimos con el modelo tradicional, que es el modelo donde el estudiante se aprenda el concepto, por ejemplo, de geografía. Es la ciencia que estudia la superficie terrestre.
O geografía, nos permite convivir con la naturaleza y cómo nuestro pensamiento de hoy en día pueda atender las necesidades de nuestro medio geográfico, que son dos definiciones distintas. Una es de un modelo tradicional y el otro es de un modelo de pensamiento crítico. ¿Por qué le digo que es pensamiento crítico? Porque ya nosotros estamos viendo algún efecto de nuestra superficie terrestre y qué nosotros podemos hacer para contrarrestar estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, hay que evaluar, estimados colegas, tenemos que evaluar nuestro sistema y nuestro proceso de aprendizaje. O seguimos con el modelo tradicional, que si bien es cierto, no está mal, porque el estudiante necesita conocer definiciones de un concepto, ya sea de la materia en la que usted es especializado. Pero a mi criterio, es importante inculcarle al estudiante que le den unas definiciones propias, porque ya de acuerdo a que ellos tengan la capacidad de poderle darles una definición propia, le permite analizar y entender el contexto de la asignatura y compararlo con realidad en la que vive nuestra sociedad actual. Porque sabemos que Panamá es un centro logístico, pero ese centro logístico global nace de hoy para hoy, o es que o que Panamá agarró una característica en el presente, o es que tiene un patrón histórico. A ver, pregunta, vamos a entender este punto. Aquí dice que Panamá es un centro logístico global. Esta característica que nos enorgullece como panameños, ¿esta característica nace de hoy para hoy o es que tiene un patrón histórico? ¿Y por qué? Si tiene un patrón histórico, ¿por qué? A ver, vamos chicos. Hola. Profe, buenos días. Siento Bueno, que hay un patrón porque los antepasados, ellos hicieron su trabajo, su investigación, y nosotros no sabemos lo que ellos hicieron para a esta altura. Y siento que, digo, ha actualizado un poco, pero siento que sí hay un patrón. ¿algún otro aporte? Sí hay un patrón, jóvenes, sí hay un patrón, porque como lo expliqué anteriormente, todo lo que hoy en día tenemos, ya sea de la forma positiva o negativa, dentro de nuestra sociedad panameña, tiene un contexto histórico. Son el centro logístico global se inicia a través de un interés político, es lo que debemos tener claro. Un interés político en poder unir dos continentes, dos océanos, unir el continente con el resto del mundo. Entonces, es allí donde se inicia lo que es la importancia de nuestra posición geográfica. Y pues gracias a este interés geográfico es lo que es el recurso que tenemos hoy en día, que es el Canal de Panamá. Y que gracias a pues nuestro país se posiciona en uno de los países que es el puente del mundo, como ese puente del mundo, corazón del universo. Pero valga la redundancia, tiene un patrón histórico que nosotros pues debemos saber que todo lo que pasa hoy en día tiene que ver con la historia.
el método de caso, dice, el método de caso transforma al estudiante de un espectador pasivo a un tomador de decisiones enfrentando los dilemas reales del pasado. Es lo que queremos trabajar en la actualidad. Y nosotros debemos inculcarle al estudiante a ser un estudiante curioso. ¿En qué sentido? A un estudiante que le interese el porqué de las cosas, por qué sucedió, cómo se llevó, quiénes formaron parte de, ya sea del tipo del tema que vamos a tratar o si vamos a implementarle un estudio de caso, que el estudiante tenga un interés sobre dicho trabajo. Ahí lo dice, el método de caso transforma al estudiante y mentira no es. ¿Por qué transforma? Porque el estudiante pasa a ser un estudiante con un pensamiento tradicional, un pensamiento pues arraigada a la vieja enseñanza, a un estudiante que sea capaz de comprender, que sea un estudiante capaz de interpretar un contenido, tratar de ser un estudiante, de poder agarrar el trabajo y llevarlo a un contexto más profundo. Entonces, ya cuando el estudiante tiende a hacer o obtener esas características dentro de una enseñanza o un estudio, pues él puede tomar decisiones. Porque recuerde que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, debemos presentar alguna recomendación, debemos presentar alguna propuesta para poder, pues, aportar al estudio, ¿sí? Entonces, todos estos factores, todas estas variables ayuda al estudiante de ser un estudiante espectador, que solo es lo que ve, más no le interesa, a un estudiante que sea capaz de poder entender, comparar, interpretar y que gracias a estas tres características pueda ser un estudiante crucial en la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones tenemos que tener estudiantes participativos, una participación activa del estudiante y de los docentes. Entonces, tenemos como docente esa tarea de poder inculcarle al estudiante esta cultura de ser un ente curioso dentro de nuestra sociedad. Porque hoy en día, déjame decirle, estimados colegas, la investigación es uno de los puntos más débiles del estudiante. ¿Por qué lo digo? Porque el estudiante no rompe esa barrera o no quiere, porque sí se puede, pero no quiere, no le da interés a un estudio. Y es lo que vemos hoy en día. Las condiciones climáticas dentro de la sociedad panameña, eso ellos lo ven como algo normal, pero nosotros que somos docentes vemos que es algo muy preocupante, porque nosotros sabemos que nosotros dependemos de las condiciones ambientales. Entonces, pero eso a la juventud de hoy, que es una juventud que está arraigada más a la tecnología, hay que decirlo, a los dispositivos, un estudiante dependiente a la tecnología. Entonces hay que romper esa brecha que le impide al estudiante a independizarse de la tecnología y a ser un estudiante que agarre la tecnología como un recurso para poder entonces buscar y comprender la realidad actual en todos los sectores. Y uno de los sectores para mí, si me pregunta a mi profesor, ¿cuál es el sector que a usted más le interesa investigar? Sin dudar, la parte ambiental. Porque sabemos si nuestra biodiversidad
está mal, nosotros, señores, estamos propensos a desaparecer. ¿Sí o no? Estamos calladitos. Así es, Sí, profe. así mismo es. ¿Algún otro aporte? Antes de iniciar, me gusta hacer preguntas porque así me ayuda a poder, si tiene alguna duda, pregunta, usted lo puede hacer sin ningún problema, sin ningún temor, y así pues yo le puedo ofrecer o aclararle dicha duda. Pero si nos llevamos esa duda a casa o en el aula, estamos mal. Entonces es importante pues nosotros preguntar, porque nosotros cuando vamos en el aula, nosotros le decimos a los chicos, hay que preguntar, hay que pregunten sin miedo. Entonces, este es un tema bastante interesante. Entonces tenemos que tener un norte y tenemos que tener claro cada concepto que se esté tratando. Siguiente punto, componentes del método de caso, la metodología. Como lo mencioné anteriormente, es la parte indispensable, o sea, que sin esto, pues ya no sería un estudio de caso científico, ya no sería un estudio de casos investigativo, ya no sería un proyecto investigativo o una tesis o una monografía o un anteproyecto. Es importante que por más pequeña que sea nuestro estudio, hay que complementarlo con una metodología investigativa para poder dar esa característica eh, y esa estructura dentro de nuestro estudio. Entonces, la metodología es el punto que nos permite, pues, entender y sobre todo, pues, desmenuzar la parte del desarrollo de nuestro estudio y así complementarlo, el resultado y que vaya acorde a lo que planteemos en nuestro objetivo general. A diferencia de una lección tradicional, el método de caso se centra en el dilema, las variables y la decisión. Esto más que nada se enfoca en la parte histórica, un estudio histórico. Por ejemplo, el dilema. Si se llevó algún acontecimiento dentro de nuestra historia panameña, pues por ejemplo, vamos a poner un hecho histórico conocido que nosotros, yo no estaba para aquel entonces, pero sí hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros padres que sí vivieron ese hecho de 1989, si no me equivoco. A ver, ¿qué hecho ocurrió en el 1989? A ver, preguntas. La invasión de Panamá, de Estados Unidos a Panamá. Correcto, la invasión por parte de los Estados Unidos a nuestro istmo. Entonces, toda acción hay que tener claro que toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene un interés. Entonces, dentro del contexto del dilema, ¿qué problemas enfrentaban los protagonistas? Cuando hablamos de los protagonistas, es Estados Unidos y la República de Panamá.
sea, ¿cuál era el problema que enfrentaban estos dos países? Uno, Panamá, la corrupción. Eso no hay que ni pensarlo. La corrupción que vivía la sociedad panameña en esa época. Y por otro, los Estados Unidos. Uno, el control del territorio panameño, y el otro, es el interés político, y sobre todo, pues, como todo interés de una gran potencia, como nos dice la historia, las grandes potencias, pues, querían, wow, mi país, Estados Unidos una potencia, vamos a intervenir a Panamá para poder entonces implantar o complementar nuestro control dentro del continente americano como potencia. Entonces, había dos casos, que era necesario intervenir para poder entonces poder romper todos esos hechos negativos que se daba dentro de una sociedad. Entonces, los problemas que presentaba nuestro territorio era la desigualdad social, cosa que se ve hoy en día increíblemente, la desigualdad social. Y aparte de eso, la corrupción. Entonces, ese es el problema que presentaba nuestro país en esa época. Ahora, las variables, ¿no? Dice, ¿qué factores limitaban sus opciones? O sea, ya con nosotros estamos acá que ya podemos analizar, ver y ver documentales referente a este hecho, que es un hecho que marcó un antes y un después dentro de nuestra historia panameña. Pero nosotros nos preguntamos, ¿fue necesario intervenir de esa manera a la sociedad o a la República de Panamá, dejando pérdidas de infraestructura, dejando pérdidas humanas? De igual forma, todos estos eventos de intervención afectó a nuestro medio ambiente. Fue necesario llegar a ese punto cuando se podía intervenir de otra manera. Vemos un ejemplo claro, lo que sucedió este año con la captura de Maduro. No vimos tantas pérdidas humanas. No vimos una sociedad llorando a sus familiares. Entonces, este, entonces podemos analizar si dentro del contexto real de aquel entonces limitaba a los Estados Unidos a intervenir abruptamente al territorio nacional o tenía alguna otra estrategia, pero no lo quiso utilizar. Es nuestra interrogante de hoy. Entonces, es importante entender, señores, qué es lo que queremos conseguir con una investigación. Entonces, y la decisión, que es la parte final, ¿por qué se eligió un camino y no otro? Muchos lo entendemos, muchos nos preguntamos, si se hubiese llevado de esta forma, tal vez no hubiese habido tantas muertes, tantas pérdidas económicas. Si la autoridad para aquel entonces hubiese cedido, no hubiésemos llegado a esa desgracia. Ya cuando nosotros estamos acá, vemos de otras perspectivas todo ese hecho. Y de eso se trata un estudio de casos. De eso se trata el método de casos que estamos utilizando para poder entender y darle una visualización al estudio histórico o algún hecho que se está llevando o que se dio y que nosotros lo queremos tomar como un
estudio para conseguir algunas informaciones para poder entender la situación de ese tiempo y verlo actualmente. Hacer esa comparación. Sabemos que dentro de la comparación los resultados no van a ser lo mismo porque estamos hablando del pasado y el presente, pero hay algo que guarda una estrecha relación en ese dos tiempos, que es el pasado y el presente. Y es lo que nosotros debemos trabajar. Esa interpretación, esa comparación de nuestros estudios. ¿Preguntas? A mí me gusta, ustedes me van a disculpar, colegas. A mí por cada punto que toco yo pregunto porque así si hay algunas dudas, pues lo vamos a aclarar, si hay algún aporte Buen día. para enriquecer nuestra sesión, para poder ofrecerle una información de la mejor forma y que usted pueda trabajarlo en su aula de clase. ¿Sí? Así que lo escucho. Buenos días. Buenos días, mi estimada. Le habla Vinola Downer. Profe, tengo como no es pregunta, es como una consulta más o menos. A ver, cuéntame. Hablamos de historia. Cada vez que olvidemos de la historia, se puede volver a repetir. Ok. Así mismo. Para hacer un estudio de caso, tenemos que conocer, comparar para llegar a un punto. O sea, cada objetivo tiene un beneficio. Que alguien habló de Estados Unidos que invadió a estos países, siempre hay un beneficio atrás. Soy docente de difícil acceso, primera vez en mi vida, y el lugar donde yo estoy siento que es un lugar abandonado. A nadie le interesa, no hay ni escuela. Entonces damos clases en los ranchos, debajo del árbol, lo que sea, no hay recursos, los niños no tienen esta alimentación que tenemos en Panamá. Entonces todo eso influye, que yo no sabía como docente porque siempre he sido docente en escuelas privadas. Al encontrarme con este caso, yo me puse a analizar y a pensar, o sea, necesito hacer un estudio de caso, ¿por qué será que estas cosas pasan? Si yo puedo hacer un agente de cambio, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esa parte que me tocó? Porque Dios es grande, tengo un trabajo y estoy en un lugar donde sé que los niños necesitan más el 200%, porque no es un 100% ya, porque no hay ni recursos. Entonces se olvidaron de ese lugar. Los niños necesitan una educación, sí, pero nunca se da a costa de quién y de qué. Entonces, todo esto me hizo pensar en que yo estoy ahí con un propósito, pero todavía no sé cómo hacer porque no hay ni luz y no hay ni agua. La comarca es un poco, te digo, la cultura es muy marcada. Entonces yo me pregunto, o sea, el momento que yo llegué allá es con un propósito, porque yo creo en mi Dios 100%, pero no sé cómo hacer ese cambio, cómo ser ese agente de cambio. Entonces me gustaría que usted me dijera, o sea, me diera como una opción qué puedo hacer, empezando con que toda la basura lo tiran al río. Y eso es grave. Clarito. Así mismo es. Entonces yo estoy, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Necesito hacer un estudio de caso, pero no sé por dónde empezar. Listo. Wow. Siempre hemos tenido muy buen aporte y estos tipos de realidades que vive hoy en día, mm, a nuestro juicio como profesional no debe estar pasando, jóvenes, porque nosotros, pues nuestros héroes
vamos a retomar la historia. Nuestros héroes lucharon para que Panamá sea un estado libre y soberano. Y lo somos, gracias a Dios. Pero dentro de las grandes luchas que se dieron, no estaba, no solamente en ese paquete dentro se le llama el pliego de peticiones, dentro de ese bolso en donde estaban todos los factores que motivaban a estos héroes en poder llevar una lucha para que hoy en día nuestro país goce de una soberanía. Pero dentro de eso, a mi criterio, había un interés, otro interés, que en este caso era las condiciones en las que nuestra sociedad vivía en aquel entonces, que era una sociedad desigual, una sociedad con desigualdades sociales marcadas, una sociedad desigual, con una desigualdad política, económica. Entonces, esos héroes lucharon para que nuestro país rompiera esa brecha en donde ellos vivían en carne propia todos esos factores negativos para que hoy en día nuestro país estuviese gozando de los resultados de esas grandes luchas. Sin embargo, lastimosamente, lo que acaba de mencionar su compañera es algo, pues a mí, como profesional y como docente, pues hay veces nos llega al alma porque vemos la realidad de nosotros. Tal vez yo no he pisado a un centro de enseñanza en la comarca, pero he escuchado colegas que dicen, profe, usted llega a la comarca y usted queda con un nudo en la garganta. Y yo digo, no hace falta decirlo porque yo vengo de una sociedad pobre. Y joven, estoy acá es para complementar y poder darle algunas recomendaciones a sus colegas sobre el caso que acaba de presentar. Yo vine de una sociedad muy pobre, en donde las culturas indígenas, me considero indígena con mucho orgullo, pero ya que yo estoy a este lado, veo la perspectiva distinta y digo, las culturas indígenas, los tabúes, tienen que ver mucho con, con la visualización de nuestros compatriotas indígenas a querer ser un ente de cambio. Si usted como persona o como persona se deja llevar por las culturas indígenas, usted quedará allá abajo. Y sé que en la comarca, porque a mí también, pues yo soy, nuestra cultura, por ejemplo, nos impedía, bueno, usted ya se graduó del 6º año, mijo, ya, a trabajar, a chapear y listo. Ahí no hay que negarlo, la cultura indígena es así, mi cultura es así. Si una niña se graduó del 6º año siendo menor de edad, ya, usted terminó ahí a procrear o a parir hijos, así vulgarmente, pero hay que hablar las cosas como son. Entonces, ese punto de las culturas indígenas es como es la barrera que nos impide como docente intervenir de la mejor forma y a cambiar el pensamiento al estudiante. Pero hay personas o tengo compañeros indígenas que son profesionales y que vienen igual que yo de allá abajo. Entonces, ¿cómo le explico? Es un reto para nosotros como sociedad
o como profesores que estamos viendo la realidad de nuestro estudiante, estamos viendo la realidad de nuestro entorno social. Es un reto muy grande y sobre todo es un reto, la compañera que acaba de presentar la situación de la comarca, ¿a qué grupo pertenece? Y disculpe. ¿Aló? Aquí vamos a ver los comentarios. Aquí es que se me ha olvidado que aquí en los chats, aquí pueden aportar. Así que vamos a ver los comentarios acá. Dice, profe, Jessy Troma, hoy en día no todos son iguales. Ahora los indígenas nos supera. Sí, claro. Las condiciones, hay veces, por lo menos yo aproveché las oportunidades que me dio la vida y papá Dios, y gracias a eso estoy acá ante ustedes. Pero, sí, ya todo, aquí no podemos decirnos yo soy más que usted. Aquí todos podemos, todos tenemos la misma cualidad, no cualidades, corrijo, todos tenemos la misma capacidad de poder salir adelante y poder hacer o ser un ente de cambio. Vamos a ver los chats. Así es, un propósito, trabaja con autoridad, trabaja con el Meduca, los paneles solares. Tú eres una líder y créelo, compañera, concientiza a ellos sobre el cuidado del medio ambiente, enseñarlos a enterrar la basura. Yo estoy en difícil acceso y llego acá, si no, nada. Sí, nosotros tenemos ese reto de poder ser un ente de cambio y que la sociedad no vea como un compañero más que pueda ayudar al cambio y que podamos aportar a que esta sociedad, que una sociedad, no puedo decir que gracias a las condiciones de la sociedad es lo que hace a nuestros pueblos indígenas estar a un lado. Si bien es cierto, como lo dijo en el comentario, todos somos iguales y sí hay compatriotas indígenas que han salido adelante y son profesionales, son gente de voz para la sociedad, ¿sí? Pero hay que ser claro, la mayoría de los indígenas o de nuestros pueblos indígenas o de mi pueblo, como lo mencioné, pues se dejan llevar por las culturas, por nuestra cultura, y eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como profesional, poder darle una nueva perspectiva a la sociedad indígena para que pueda por lo menos salir y ver la importancia de la educación hoy en día. Sabemos, jóvenes, colegas, que la situación hoy en día en nuestro territorio nacional es muy difícil. Bocas del Toro, soy bocatoreño y es muy complicado acá. Muy complicado porque por la situación que se dio el año pasado, en donde una situación que va a tardar en que la provincia se levante. Entonces,
Y es allí donde nosotros debemos entrar, a dar nuestro granito de arena, a dar nuestros aportes, no económicamente, sino nuestro conocimiento, sensibilizar a la población sobre la importancia de la educación hoy en día, la importancia del cuidado del medio ambiente, que son dos puntos que siento que son indispensables para nosotros. Entonces, atendiendo el caso de la compañera, es un reto para usted porque porque no es necesario decirme cómo conviven nuestros compatriotas indígenas, porque yo vengo de allá, en donde la desigualdad social dentro de la misma sociedad es muy marcada. Sí es importante que usted levante un estudio de caso y haga una investigación. ¿Por qué no? Una investigación sobre la realidad social indígena dentro del territorio donde usted labora. Yo, por ejemplo, cuando estudié en la Ciudad de México, que tuvimos que presentar un estudio de caso sobre sobre la realidad de nuestra sociedad panameña. Yo principalmente me enfocó en la parte indígena. Mostré la realidad, la desigualdad social, la pobreza extrema. Mostré también las culturas las culturas indígenas que impide a que la misma sociedad indígena pueda salir adelante. Y por otra parte, que el Estado pues no ayuda a que estos grupos sean un agente de cambio. Lamentablemente, la misma institución, el mismo Estado no colabora, porque sí se puede hacer un cambio dentro de todas las comarcas. Sí se puede. Pero aquí, jóvenes, tiene que haber esa voluntad por parte del Estado para hacer estos cambios. Y no lo hay. Entonces, cuando yo sustenté mi tesis, fue sobre la desigualdad social y sobre todo la desigualdad social de los pueblos indígenas comarcales, porque abarqué todas las comarcas de nuestro país, y también pues el cambio climático, que ya aquí hay que tener algo claro. El cambio climático ya esto le corresponde a todos los grupos. Y si vamos a hablar de cambio climático, mi pregunta es para nosotros que estamos aquí. ¿Será que los pueblos comarcales o los pueblos indígenas lo que más aportan la contaminación? Preguntas. ¿Los pueblos indígenas es la sociedad que más aporta la contaminación? Falso, profe. Eso es falso. ¿Por qué? Nosotros aquí en la ciudad no tenemos la cultura de llevarnos la basura a nuestra casa. Y si vamos en el camino de la carretera, nos tomamos una soda, la tiramos a la calle. Y vamos al parque, nos comemos una pastillita, la tiramos a la calle. O sea, no cargamos con nuestra bolsita para llevar la basura. Y lo mismo en la playa. Vamos a la playa y todo lo que llevamos lo dejamos ahí. Sí mismo, ¿eh? Entonces ya en cuanto a la parte climática y contaminación, ya es un problema de todos los grupos que hay en nuestro país. Porque aquí nadie se exonera a que no contaminemos. Todos somos partícipes ante este efecto, ante este fenómeno. Todos somos partícipes. Aquí nadie puede decir, profesor, yo
no formo parte de eso. Aquí todos lo somos. Y yo me incluyo ahí también. Entonces es por eso que, ya que nosotros formamos parte de esto, hay que trabajar para poder, no se puede solucionar porque lo que ya está dañado no se puede solucionar, pero sí podemos erradicar, disminuir estos efectos. Porque muchos tienen este dilema y yo lo corrijo. Cuando me profe, mi estudio de caso, mi investigación y mi tesis es para solucionar tal problema. Falso. Puede decir es para ayudar, para minimizar, para complementar. Pero si es un problema, eso va dependiendo del tipo de problema que usted está tratando. Pero un proyecto investigativo como que yo le digo, no es para, y discúlpame, pero veo el verbo solucionar y como que no. Yo soy realista y ahí corrijo a los estudiantes. Digo, hay que trabajar, si podemos utilizar el verbo minimizar, erradicar, complementar, ayudar, que son los verbos que yo siempre utilizo para poder entonces llegar al resultado de un estudio de caso. Entonces, sí, a la compañera que habló sobre la realidad de la comarca, sí hay que hacer un estudio de caso y tratar de integrar, tratar de llegarle a la población y dar esa docencia, porque hacer el intento no cuesta, hay que hacer el intento, hacer un boceto de estudio de caso, hacer un borrador de un estudio de caso dentro de esa sociedad o dentro de esa comunidad y tratar de ver los posibles resultados que podamos obtener. Y de acuerdo a eso, entonces, implementar e ir a buscar las instituciones correspondientes a que puedan ayudar a este grupo o a este lugar. Y como le digo, situaciones que no debe estar pasando porque, como le digo, tenemos una fuente o un recurso que siento que puede abastecer las necesidades de la sociedad. Porque, compañeros, aquí ni siquiera hemos llegado a los 5 millones de habitantes y hay sociedades de extrema pobreza. Y cuando me preguntan mis colegas de otros países, México, Luis, Panamá es un país rico en cuanto con solo mencionar el canal de Panamá. Sí, no hay que negarlo. Es un país que tiene un ingreso estable, pero lastimosamente los bienes que recibe nuestro Estado no son interceptados de la mejor forma en las distintas sociedades. Nuestro Estado no prioriza la necesidad de nuestra sociedad. Y eso es lo que pasa. No hay prioridades, hay interés político, hay interés propio. Y ustedes no me dejan mentir. Entonces, y ante este panorama hay que tratar de trabajar y tratar de dar un aporte a nuestra sociedad que sí lo necesita. Nuestros muchachos sí lo necesitan. Aquí yo trabajo en el Instituto Profesional y Técnico El Silencio. Y, y veo a estudiantes. Profe, yo quiero venir a la escuela, pero no tengo pasaje. Botaron a mi papá del trabajo, porque mi papá trabaja en la bananera, y lo botaron y estamos mi familia está sin empleo, no sé qué voy a hacer,
Y ahí donde hay que tomamos la iniciativa, el mismo colegio, pues, mandan a estos estudiantes vía módulo y yo le hago los módulos. A veces el estudiante, profe, que es sin pasaje. Bueno, hay momentos que yo le ayudo. Entonces, y yo me quedo pensando, chúmbale, los estudiantes quieren seguir adelante y por la situación que se dio, algunos se retiraron, algunos tuvieron que irse de la provincia y son cosas lamentables que se puede evitar, pues no se evitó. Y ya cuando vemos los resultados ahora nos lamentamos. Y eso es el problema que tenemos hoy en día como sociedad. Nosotros al momento no pensamos, no razonamos. Ya cuando tenemos el resultado de las acciones que hicimos, es que nosotros nos lamentamos y que preguntan por qué tuvo que pasar esto, sí que había otra vía. Entonces, es ahí donde nosotros, como les explico, y es para poder comprender este hecho, es este tipo de sesiones que lo que usted está recibiendo, de poder ser una persona pensante, razonable, en donde que usted antes de actuar piensa. Hay veces mucho de nuestra sociedad comete el error de actuar y luego deja el pensamiento, la reflexión después. Entonces hay que romper ese paradigma y inculcar a la juventud de hoy en día de, de poder ser una persona razonable y una persona que piense antes de. Y eso es lo que no hace falta a nuestro sistema educativo, de formar estudiantes con ese criterio. Y créame, si se logra trabajar esto, vamos a tener un sistema educativo que vaya a la vanguardia con los cambios que se esté dando ahorita. Pero esto requiere de un apoyo mutuo. Yo puedo ir al colegio a implementar este tipo de enseñanza. Pero ¿qué pasa? Hay un currículum, hay un modelo que me impide llegar a profundidad a esto. Entonces ahí donde digo, tiene que haber un apoyo mutuo por parte de la entidad correspondiente, que en este caso es el Ministerio de Educación, y nosotros como profesionales idóneo en la asignatura, idóneo en el tema, y que podamos insertar este tipo de enseñanza a nuestros estudiantes. Porque créame que si yo hoy, Luis Castillo Montezuma, va, chicos, estoy dando la demografía, la población. Chicos, vamos a hacer un estudio de caso referente a las realidades sociales de nuestro país basado en la parte demográfica. ¿Lo voy a matar? Es como yo lo voy a hablar en un idioma chino. Entonces, no están capacitados para poder recibir este tipo de enseñanza. Pero nosotros podemos intervenir poco a poco a estos estudiantes para que ellos puedan ir adaptándose a este sistema de enseñanza. Entonces, es nuestra tarea de hoy en día de complementar nuestro aprendizaje tradicional, que es la parte teórica, complementarlo con la parte tecnológica, que es importante, no hay que dejar la parte tecnológica por un lado, utilizar estas inteligencias artificiales de la mejor forma, darle una cultura de docencia al estudiante sobre el buen uso de la inteligencia artificial.
y no dejar que el estudiante sea dependiente de la tecnología o dependiente de la inteligencia artificial. Y complementarlo con la parte científica, que es lo que estamos viendo en esta clase, que es la parte del análisis crítico reflexivo basado en métodos científicos. Y no podemos, jóvenes, colegas, estoy hablando de sociales porque es mi asignatura, mi especialidad, pero cada uno tiene su especialidad. Pueden trabajarlo en su especialidad, no solamente en historia o geografía. Porque el aprendizaje basado en método científico o método de estudio de casos es aplicable para todos los sectores, humanística, científica. Entonces, allí nosotros vamos a tratar de dar esa milla extra y inyectar a nuestro estudiante la importancia de un estudio de casos y que a través de esto ellos puedan conseguir las características como, por ejemplo, ser un estudiante con capacidad de interpretar, comparar y analizar. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra tarea como profesionales de hoy en día. Aquí tenemos dos conceptos. Tenemos relato versus análisis crítico. Hoy en día nosotros, yo hay veces cometo ese error, no hay que negarlo. Nos basamos en los relatos cronológicos o nuestra clase simplemente en la parte de relato y punto. Chicos, apréndase este contenido de la separación de Panamá de Colombia que se dio en 1903, factores y consecuencias y listo, aprendas y mañana en la próxima clase hay parcial. Ya. Estamos limitando al estudiante a que tenga esa característica de indagar. Entonces, como aquí lo dice, los relatos cronológicos se enfoca en qué pasó y cuándo. Es descriptivo y lineal. Y es así. Los profesores sociales caemos en ese error. En nuestros parciales ponemos mencione los tratados que se dieron entre Panamá con los Estados Unidos y determine su fecha y sus autores. Ya. Nosotros estamos limitando al estudiante a ser curioso. Entonces, por ejemplo, puedo poner un parcial, jóvenes, en base a la clase dada, podemos explique por qué se dio con sus propias palabras, sin saliendo del contexto del contenido, te explique en sus palabras qué usted entiende sobre los tratados que se dieron en Panamá con los Estados Unidos, por qué se dieron, cuál es el interés. Y ahí estoy tratando que el estudiante me analice, piense. Entonces, mientras que el análisis crítico, como lo acabo de explicar, se enfoca el por qué pasó, qué impacto tuvo, evalúa las variables socioeconómicas o otras variables, como lo mencioné, puede ser de la parte política, económica, social. Por ejemplo, tenemos aquí el tratado Haibunau-Varila en la soberanía panameña. Que el estudiante me puede preguntar, profe, o le puedo preguntar al estudiante, desde su punto de vista, ¿qué percepción tiene sobre este tratado Haibunau-Varila?
que ahí estoy tratando de que el estudiante me analice, piense y dé su propia opinión. Entonces hay que trabajar en este tipo de enseñanza y que el estudiante pueda absorber esas informaciones que nosotros le estemos ofreciendo de la mejor forma. Porque hoy en día yo sí digo que la memoria cansa mucho, es matador, en donde por eso que yo trato de poner mis parciales a los estudiantes, que ellos puedan generar ideas. Claro, yo le digo, la aclaro. Si va a generar una idea que tenga que ver con el tema, no me vas a poner una respuesta que no esté relacionado con el tema principal. Entonces, si nosotros implementamos este tipo de estrategia de enseñanza, créanme, colegas, que vamos a tener un resultado positivo. Y eso sí, hay que tener una sola paciencia, porque hay estudiantes que se frustran y nosotros como profesionales tenemos que ser muy, muy flexibles, muy, muy condescendientes a este tipo de enseñanzas. ¿Preguntas? ¿Alguna experiencia? Le digo al estudiante, si no hay preguntas, es que estamos claritos. Continuamos. Un estudiante que me lea este repaso de conceptos o alguien, un voluntario de la sala, por favor. Repaso de concepto. Ok. Casualidad. El principio de que todo evento tiene un origen o motivo. Contextualidad, contextualización. Entorno que rodea un evento y le da sentido. Metodología. Examen detallado de una cosa para conocer sus características. Análisis. Sistema de pasos para investigar un problema. Ahora mi pregunta es, ¿qué respuesta no le corresponde al concepto? Vamos a pensar, a ver, de esos 4 conceptos, ¿qué respuesta no le corresponde al concepto? Metodología. Metodología, ¿por qué? Porque la metodología es cómo lo vas a hacer. Y ahí te dice un examen detallado de cosas para conocer sus características. La metodología es cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a implementar, una cosa así. Ujú. Entonces, ¿dónde coloco el examen detallado? El análisis, profe. Análisis, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque tú vas a conocer el tema que tú estás investigando, ¿no? Listo, listo, jóvenes. Aquí me emocioné y me están diciendo que se me acabó mi tiempo. Wow, tan rápido. Sí, para cerrar vamos a ver este concepto. Sí, causalidad, el principio de que todo evento tiene un origen o motivo. Perfecto. Contextualización, entorno que rodea un evento y le da sentido. Así mismo es. Metodología es el sistema de pasos, como lo mencionó su compañero, para investigar un problema. Es el modelo que yo ahí puedo interpretar y sobre todo, pues darle esa estructura y ver si mi análisis o mi estudio de caso le corresponde a una parte científica, humanística
o contiene una característica descriptiva o exploratoria. Y el análisis es prácticamente el examen final de una cosa para conocer sus características, ¿sí? Suspendemos hasta hoy, chicos. Es una clase que de verdad requiere tiempo y créame que esto le va a servir mucho, ¿sí? Fue un placer de estar con usted en esta sesión. Le insto a que seamos un agente de cambio, ¿sí? Que inculquemos a nuestro estudiante a ser un estudiante con características pensantes y con esas cualidades de la reflexión y el análisis. Fue un placer, jóvenes. Buenos días. Feliz domingo. ¿Me logran escuchar? Sí, profe. Sí, profe.